Cigomático y ahora la ala mayor del esfenoide. Que el piso o la base estaba formado por el cigomático y que la cara, ¿sí?, medial estaba formada por la porción frontal del cigomático, el hueso lagrimal y ¿cuál otra? La lámina cribosa del etmoides, que eran los tres huesos. El piso estaba formado por la maxila. ¿Y qué dije? Cigomático. Por la maxila, perdón, la maxila. Cigomático, ¿es el lateral? No, el cigomático es la lámina. Y quedamos que había tres orificios. El foramen o canal óptico, y ahí estaba la tarea. ¿Dónde se encontraba? Del esfenoides. Y por ahí van a pasar dos estructuras importantes que ya se vieron en su tarea. ¿Quién era? El nervio óptico. ¿Qué número es el nervio óptico? El número 2. En la tarea también que hicieron es el número 2. Ey, qué pedo. Ok, ¿qué otra cosa pasaba? Y la arteria oftálmica. Así que es pregunta de examen. Díganme qué pasa por el canal o el foramen óptico, el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y después teníamos esta fisura, que es la fisura orbitaria superior. ¿Quién formaba la fisura orbitaria superior? Se encontraba entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Ahora, ¿quién pasa por ahí? Va a pasar el par craneal número 3. ¿Cuál es el par craneal número 3? El oculomotor. Va a pasar el par craneal número 4. ¿Cómo se llama el 4? Troclear. Va a pasar el número 5, 1, que es la rama oftálmica del trigémino. Va a pasar el par craneal número 6, el abductor. Entonces, son, si se dan cuenta, 4 pares craneales que van a pasar por esa fisura orbitaria, pero también va a pasar la vena que oftálmica superior y la arteria meningia recurrente. Son las estructuras que pasan por la fisura orbitaria superior. El par craneal número 3, el 4, el 5, 1, que ya vimos que es la rama oftálmica del trigémino, el 6, la vena oftálmica superior y la arteria meningia recurrente. Ahora, ¿qué pasaba por la fisura que está acá? La fisura orbitaria inferior. Nervio maxilar. ¿Qué pasaba? Ahora va a pasar, ¿sí?, el 5, 2, que es la rama maxilar del trigémino. Y si aquí pasaba la vena oftálmica superior, aquí va a pasar la que? La vena oftálmica inferior. Y pasa una arteria pequeñita que es la arteria infraorbital. Son las tres estructuras que pasan por la fisura orbitaria inferior. La rama 2 del trigémino, que es la maxilar, la vena oftálmica inferior y la arteria infraorbital. 3, oculomotor. 4, troclear. 5, 1, el trigémino en su rama oftálmica. Y el 6, el abductor. Es el 5-2, que era el trigémino, pero solamente su rama maxilar. ¿No tenemos borrador?
Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo una pequeña parte del trayecto, por ejemplo, de 5.1. Sale de la cavidad craneal por la fisura orbitaria superior, se va para la parte superior y después ¿por dónde va a salir? Por el foramen o por el agujero supraorbital, y por ahí va a salir hacia la parte externa. ¿Sí? Lo mismo vamos a ver con B2. B2 ahora sale de la fisura orbitaria que inferior, va por la parte inferior y va a salir de a la parte externa por este foramen, que se llama el foramen infraorbital. Por aquí sale hacia la parte exterior. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, tienen cara de dudas. Porque tenemos que aprender todo el trayecto de todos los pares craneales. Entonces, si algunos hicieron un dibujo, como ya ustedes ya empezaron a ver cómo emergen los pares craneales del encéfalo. ¿Sí vieron? Que los dibujaron, algunos los dibujaron. Entonces, lo tenemos que ver todo el trayecto que continúa. Aquí estamos viendo la parte final de estos dos. ¿Sí? Por donde ya emergen hacia la parte externa. Ok, continuamos entonces. Acá se encontraba otra sutura, que es la unión de los huesos nasales con el hueso frontal. Entonces esa sutura se llama la sutura frontonasal. Es la sutura frontonasal. Después teníamos acá los huesos nasales, que son dos, un derecho y un izquierdo. Y aquí vamos a encontrar otra sutura. Se llama la sutura internasal. Sutura internacional. Internasal. ¿Sí le podemos quitar los partidos? Igual los alarmes. Ahora déjalo. Después encontrábamos esta apertura. ¿Se acuerdan que tenía forma de una perita? Que se llama la apertura piriforme. En la apertura piriforme, vean, encontramos este hueso que está acá, que este es el tabique nasal. Ese tabique nasal está formado principalmente por dos huesos. Acá no se alcanza a ver, pero en los modelos que tenemos sí se observa la diferencia. Y acá vamos a hacerle una separación, donde el hueso inferior, este que está acá, se llama el hueso pómero. Y este que está arriba se llama la lámina perpendicular del etmoides. Hueso Pómero. Entonces, ¿quién forma el tabique nasal? La lámina perpendicular del etmoides y el pómero. O sea, dos huesos son los que forman el tabique nasal. Déjenos apuntar. Ando acelerado, pues es que voy entrando en vacaciones. Viene con todas las ganas. Quisiera ser usted. Ok, entonces ya vieron, el tabique nasal está formado por dos huesos. La lámina perpendicular del etmoides, que es esta parte superior, y esta parte inferior pequeñita que se llama el hueso pómero. A los lados vamos a encontrar una saliente, que es esta que está acá, de los dos lados, que se llama la concha, o también se llama el cornet. Esta es la concha inferior. Tenemos tres: una concha inferior, una concha media y una concha superior. Esta que vemos acá es la concha inferior. ¿Y cómo podemos anotar eso? ¿Eh? Un hueso de la nariz se llama concha inferior. ¿O cómo lo ponemos?
Pues mira, se encuentra en la parte lateral de la apertura piriforme y es el único hueso que está ahí, que se llama la concha inferior o también se llama cornete. ¿De la qué? ¿De la fosa De la apertura piriforme. piriforme? Sí, acuérdense que esta se llama la apertura piriforme. En la parte inferior tenemos esta. Que se llama la cresta nasal. Entonces es una saliente y después tiene un piquito aquí alargado que no se alcanza a notar ahí, pero se lo voy a dibujar. Y esa se llama la espina nasal anterior. Entonces la cresta es la saliente y el piquito que está en la cresta se llama la espina nasal anterior. Esto es importante porque cuando veamos la parte interna vamos a ver que ahí va a estar la espina nasal posterior. Ok, después llegamos entonces a este hueso que es la maxila. Ya les había comentado ayer que cuando se une al cigomático, esta parte de la unión entre el cigomático se llamaba el proceso cigomático de la maxila. Cuando se une al frontal, entonces se llamaba, ¿sí?, la porción frontal del cigomático. Y aquí teníamos otra sutura que va a unir a las dos maxilas. Se llama la sutura intermaxilar. Esta va a ser la sutura intermaxilar. Y luego teníamos el borde inferior, que es todo esto. Y si se dan cuenta, ahí van a estar articulados las piezas dentales. Y esta se llama la porción alveolar de la maxila. ¿Qué es el borde inferior? Ok, sube. Llegamos al siguiente hueso que formaba la cara anterior. Ya vimos que eran 4 huesos, ¿se acuerdan? El frontal, el cigomático, el maxilar, y ahora vamos a ver el de abajo que se llama la mandíbula. Esta es la mandíbula. E igual, si empezamos a ver de arriba hacia abajo, vamos a encontrar su borde superior. Este borde superior, como es donde se están insertando los dientes, se llama igual. Se llama el borde alveolar, pero ahora ¿de qué? De la mandíbula. Entonces es el borde alveolar de la mandíbula. Esta mandíbula está compuesta por 3 partes. Esta parte de acá, que ven aquí, se llama la rama. Esta parte que está acá se llama el ángulo ogonio. Y esta parte que está acá se llama el cuerpo. Entonces la mandíbula tiene 3 partes: su rama, su ángulo ogonio y su cuerpo. Se puede llamar
ángulo o gonio. Gonio. Sí, lo van a encontrar en los libros como ángulo o algunos le ponen gonio. Ángulo de la mandíbula. ¿Vale? O el gonio. Es lo mismo. En la parte anterior de la mandíbula vamos a encontrar una saliente aquí, esta que está acá, que se llama la sínfisis Mandíbula. mandibular. Después tiene unas salientes aquí. Y donde se une la sínfisis con estas salientes que se llaman tubérculos, es el tubérculo mentoniano. Tenemos dos tubérculos mentonianos, un derecho y un izquierdo. Donde se unen los dos tubérculos mentonianos a esta zona se llama la protuberancia mentoniana. Entonces tenemos la sínfisis de la mandíbula, la protuberancia mentoniana, ¿sí? Y el tubérculo mentoniano. Y a un lado del tubérculo, en la parte superior, tenemos otro foramen, que es el foramen mentoniano. ¿Y quién va a pasar por ahí? Pues la otra rama del trigémino, que se llamaba la B3, que es la rama Mandíbula. mandibular del trigémino. Y ya teníamos los tres orificios donde están las tres ramas. Y entonces vean, el paciente llega conmigo a la consulta y dice: doctor, me duele mucho la cabeza. ¿Pero qué cree? Me duele aquí, me duele acá y me duele acá. Ya, tengo el diagnóstico. Se llama neuralgia del trigémino. O sea, te está dando los tres puntos. El paciente no sabe anatomía, pero él ya te dice: me duele esta parte de acá arriba, me duele acá y me duele aquí abajo. Específicamente estas tres partes me duele la cabeza. Entonces ya te está dando las tres ramas del trigémino. Entonces eso le llamamos nosotros una neuralgia del trigémino. Está afectando su rama oftálmica, su rama maxilar y su rama mandibular. ¿Qué tan frecuente Es frecuentísimo. Lo vemos a cada rato. Y es un dolor intenso, les duele muchísimo. Y el paciente tiene la característica que dice: doctor, me duele muchísimo la cabeza y es clásico, me duele todo esto de acá y toda esta parte de abajo. Ya sabemos que es una neuralgia, más ahora en estos tiempos, porque dicen que los virus activan esa neuralgia, se van hacia el nervio y inflaman. ¿Y cuál es la solución? ¿Vale? ¿Cuál es la solución? La solución, fíjense, la fisiopatología es bien bonita. Si se dan cuenta, les estoy diciendo, es una inflamación del. Entonces, la fisiopatología quiere decir que es una inflamación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Un pero principalmente ¿de quién? De los nervios. Entonces, ya tenemos varios antiinflamatorios, como la gabapentina, como la carbamazepina, que son los que hacen que desinflamen los nervios. Entonces, les damos gabapentina para desinflamar el nervio. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. No. Bueno, hemos terminado esta norma, afortunadamente, y pasaremos a ver una norma muy sencillita, que es la superior. Bueno, eso. Entonces vamos a ver ahora esta norma superior, donde vamos a localizar algunas suturas, ¿sí? Y vamos a ver, vean cómo este gran hueso que sigue abarcando esta esa, que se llama el hueso ¿qué? Frontal, que es la escama del hueso frontal. Y encontramos una cicatriz que antes en la etapa pediátrica estaba abierta, que se llama la sutura ¿qué? Corona. Después en la parte posterior vamos a encontrar otra sutura. Esta es la sutura
sagital. Y al lado de las dos suturas, pues dos grandes huesos, que son los parietales. Un derecho y un izquierdo. Si lo pusiéramos más de cabeza, vamos a encontrar otra sutura. Más de cabeza. ¿Qué es esta que está acá? Vean. Esa es la sutura lamboidea. Y por atrás encontraremos el siguiente hueso, que es el hueso occipital. Entonces aquí se dan cuenta, pues no hay mucho pierde, por lo tanto ustedes no la pregunta en el examen. Pero acá algo importante que tenemos es que tenemos unos puntos craniométricos. ¿Se acuerdan ayer el punto craniométrico que habíamos visto? Y que habíamos dicho que son puntos que nos ayudan a medir nuestro cráneo. Y aquí vamos a encontrar dos puntos craniométricos en el adulto. La unión de la sutura sagital con la coronal, y se va a formar un punto craniométrico que se llama brecma. Y después tenemos otro punto craniométrico donde se une, ¿sí?, la lambdoidea con la sagital, que se llama el punto craniométrico que se llama lambda. Entonces tenemos dos puntos craniométricos, brecma y lambda. En la etapa embrionaria y en la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños, en estos puntos craniométricos, como están abiertos, no están cerrados, no están fusionados como en el adulto, se forman unas estructuras que ayudan al crecimiento del cráneo, que se llaman fontanelas, que la gente lo conoce comúnmente como la mollera. Y entonces la gente dice, es que los doctores no creen en la mollera. Digo, sí señora, que hasta la estudiamos y se la enseñamos a nuestros alumnos. Si no creyéramos, pues ni siquiera la tocaríamos, pero sí creemos en ella. Solamente que pues tenemos distintas formas de verlas y ahorita vamos a ver. Se llaman fontanelas. Vamos a ver la primer fontanela, que es una de las más importantes, que se llama la fontanela anterior, o también se llama la fontanela brecmática. Entonces, esta fontanela anterior o también se llama brecmática, tiene una forma de rombo. ¿Ya vieron? Tiene una forma de rombo. Mide aproximadamente de ancho 2.4 centímetros por 4 centímetros de largo. Es importante que lo sepan, más a los que les gusta la pediatría, a los niños, porque a todos los pacientes que tengan menos de un año, yo tengo que revisar ¿qué? La fontanela. Y yo ya sé que debe de medir de 2.4 por 4 centímetros. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. ¿Y por qué se encuentran los problemas en la fontanela? Ahí vamos a ver qué problemas vamos a encontrar. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen que se cae la mollera? No sé. Pero como dicen, no se mucho. Sí, Dicen, no se mucho, o sea, si lo Sí, ven, es muy grande. Es más, hay niños que le ves y... Ahora que vean un niño, toquen la fontanela anterior. Ok, vean, importante. Se cierra de los 8 hasta los 18 meses. De los 8 meses hasta los 18 meses. Lo normal es que se cierre al año La fontanela anterior. ¿Sabes que la mamá se desespera y el niño tiene 7 meses y me dice, doctor, es que sigue con el hoyo ahí? Sí, señora, que se cierra hasta después de los 8 meses. Y no solo eso, puede cerrarse hasta ¿cuánto? Hasta los 18 meses.
y es normal. Ya es anormal cuando el niño tiene más de 18 meses y no se ha cerrado. Eso ya no quiere Y decir es muy que sea. común el problema. Sí, es bien. Ahorita vamos a ver qué enfermedades vamos a ver. Ok. ¿Para qué estamos viendo que sirven las fontanelas? Para que crezca la cavidad craneal. Esa es la que ayuda a que crezca. ¿Qué pasa si nace un niño y yo le checo la fontanela y su fontanela mide 0.5 por 1 centímetro? Quiere decir que ya se está osificando y por lo tanto ya no va a poder ¿qué? Crecer. Y el órgano más importante que tenemos, ¿quién es? El cerebro. Y si yo no hago algo por eso, entonces el niño no va a desarrollar su cerebro. Ahora voy a dar ahí la enfermería. Fisiopatología, ahí la dividen, se llama fisiopatología del niño y el adolescente. Y en las cuestiones del niño, al principio vemos, se llama crecimiento y desarrollo. ¿Cómo crece un niño? Y yo estaba leyendo y saben que el crecimiento tiene una dirección. Y ahorita van a ver que sí es cierto. ¿Qué quiere decir? El crecimiento tiene una dirección porque la dirección se llama céfalo-caudal. Los niños crecen y se desarrollan de la cabeza hacia los pies. ¿Y cuál es entonces el primer órgano que se empieza a desarrollar? La cabeza. Entonces no sé si han visto y unos niños, llega la mamá bien espantada y me dice, doctor, es que creo que mi hijo es marciano. Y es que bien cabezón, chiquito. Es de yucateco y se vive aquí en Sinaloa. ¿Qué onda? Pues sí, señora, porque lo primero que le va a crecer antes del tórax, el abdomen y los miembros se llama la cabeza. Porque el crecimiento y desarrollo es céfalo-caudal. Crece primero y se desarrolla esto y después lo demás. ¿Por qué creen que los niños empiezan a desarrollar primero su cerebro? Y ya que lo desarrollaron, ya empiezan a ¿qué? A caminar. Hasta después de su locomoción. Pero lo primero que se desarrolla y crece es la cabeza. Y si yo veo que está disminuido, aguas, porque no va a crecer esa cavidad, por lo tanto, no va a crecer el cerebro, pero tampoco se va a desarrollar. Y entonces, ¿qué es crecimiento? Ya nos metimos en otro. ¿Qué es crecer? ¿Qué es desarrollarse? Crecer es cuando se aumenta la masa y la talla. ¿Qué quiere decir? Aumenta el número de células y crecen las células. Por lo tanto, aumenta el peso y aumenta la talla. Cuando aumenta el peso y la talla, ¿qué quiere decir? Que crecen, hay más células y se desarrollan y se vuelven más grandes. A eso se le llama crecer. ¿Y qué es desarrollarse? Adquirir las funciones. Un niño cuando nace no nace hablando. Se empieza a desarrollar, empieza a adquirir las funciones ¿de qué? Del cerebro. Le pones un objeto y no lo agarra. Pero ¿qué tal al año? No anda andando. Ya se está desarrollando. Entonces, es una parte que cuando yo veo esto, por lo tanto, cuando ustedes estén en el hospital y estén atendiendo partos, lo primero que le vas a checar al niño, ¿qué es? Porque voy a saber si ese niño va a crecer o desarrollar. Sí, le tocas y más o menos le mides. Entonces, ya veo una parte importante de su crecimiento y desarrollo. Nada de que se le cayó la mollera. También. Para que no haya una obstrucción. También. Ya cuando el bebé sale es cuando ya los huesos otra vez se acomodan y ya es cuando También puede ayudar a eso, o sea, se reduce los centímetros. Por eso es que los bebés se caen y no les pasa nada, porque los bebés no son casi huesos, son puros cartílagos. Yo había leído que cuando pues está hundida la mollera es porque el bebé está deshidratado. Ya te adelantaste, dame la verdad. Doctor, Sí. y Entonces, a ver, ya vimos la primera función de la fontanela. Sirve para el crecimiento de la cavidad craneal. La segunda es que me da datos de hidratación. Un niño que tiene hundida la fontanela, ¿sí?, me indica que está deshidratado. Y un niño que tiene abombada la fontanela, que quiere decir, ahora en lugar de estar hacia abajo, está hacia arriba, me está dando una indicación de que a nivel
de su cerebro está inflamado, tiene una inflamación en su cerebro y nosotros llamamos una hipertensión intracraneal. Está aumentada la presión intracraneal. Entonces yo le checo la fontanela, primero veo el tamaño, ¿sí?, y la forma, para ver que el crecimiento de esa cavidad. La segunda, ¿para qué se la checo? Para ver si no está deshidratado. Y la tercera, para ver si no tiene un aumento de la presión intracraneana. Y cada uno pues es una indicación. Un ejemplo, a mí me llega un niño recién nacido y la mamá me lo lleva porque tiene diarrea y el vómito. Pues la principal complicación de la diarrea y el vómito. Pues obvio que le tengo que checar qué. Y es lo que la gente se confunde. Y dice, náusea y vómito, tiene la mollera caída. Y si está caída, sí está caída, pero ¿por qué? Y entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes cuando dicen que tienen la fontanela? Lo agarran de las patas y le pegan para que se le caiga. O le meten el dedo. ¿Y cuál es? Los lavadores. ¿Y cuál es la causa de que la mollera esté caída? Deshidratación. Entonces, ¿qué tengo que darle? Suero mineral. Entonces, ¿para qué le anda pegando, señora? ¿Para qué le anda subiendo? Dele suero mineral y lo apaga y se la acabará. La siguiente. Ahora la mollera está hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que tiene un aumento en la presión. Está inflamado su cerebro. ¿En qué niños yo voy a checar eso? Pues la mamá me lo lleva porque lo dejó acostado y se rodó y se cayó de la cama. Se pegó en la cabeza. Entonces inmediatamente ¿qué hago? Checo su fontanela para ver si no se inflamó su cerebro. Entonces yo aprendiendo esto ya sé qué datos voy a estar vigilando esa fontanela. Se abomba. Hay niños que por ejemplo tienen náusea y vómito, que después vamos a ver, y tienen una enfermedad que se llama meningitis, que hace aumento de la presión intracraniana, o les da hidrocefalia, que hace aumento de la presión intracraniana, y entonces se les abomba la fontanela. Entonces, 3 datos que me da la fontanela: el crecimiento y desarrollo, ¿sí?, la deshidratación y el aumento de la presión intracraniana, que eso es lo que nosotros estudiamos principalmente a la fontanela anterior. La posterior ahorita vamos a ver que no tanto porque es muy pequeña. La posterior es la que supuestamente dicen que cuando cargan un bebé tienen que sostenerlo y entonces se les cae la mollera. ¿Qué onda también? Sí, no, es son fuentes urbanos. Hay una enfermedad que es muy frecuente que se llama hipotiroidismo congénito. No sé si lo han escuchado hablar. El hipotiroidismo congénito es cuando no se produce una hormona que se llama tiroides, la tiroxina. Cuando no produces tiroxina, entonces no se lleva a cabo un crecimiento y desarrollo. Y una de las zonas donde nosotros nos damos cuenta es en la fontanela posterior. Entonces, ahora vamos a ver la fontanela posterior. O también se llamaba la... Ahora tiene forma de ¿qué? De triángulo. Centímetros. Y se cierra antes de los 3 meses. Dicen que todos los pacientes que tengan una fontanela más de 0.5 centímetros tenemos que pensar en una enfermedad que se llama hipotiroidismo. ¿Qué relación tiene la glándula de la tiroides con Porque acuérdense que la hormona tiroidea sirve para el crecimiento y desarrollo de todos tus órganos. ¿Y cuál era el primer órgano que se desarrollaba? La cabeza. Entonces quiere decir que cuando yo sé que debe de medir menos de 0.5, ¿sí?, si aumento mide 5 centímetros, quiere decir que durante el proceso embrionario, ¿sí?, no ha llevado un buen crecimiento y desarrollo y por lo tanto no ha tenido la capacidad de cerrarse. Al contrario, se ha mantenido abierta. Entonces voy a pensar en una enfermedad que se llama... Es importante porque todos los niños recién nacidos, lo primero que yo hago en una exploración es revisar la cabeza. ¿Y qué le voy a revisar? Y ya sé, buscando 4 enfermedades. La posterior me sirve para
hipotiroidismo congénito, la anterior para ver una deshidratación, un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Y el crecimiento y desarrollo. Entonces es importante que siempre le toquemos las fontaneras a los niños. A mí cuando me llega un niño menor de 6 meses, ¿sí? Lo primero que hago es tocarle la cabeza. Y la gente dice, ay, el doctor hace viejito. No sé, tocando las fontaneras. Doctor, ¿cuánto tenía que medir más de qué para padecer hipotiroidismo? Más de 0.5. Entonces es importante pues, que aprendamos las medidas y a cada edad se cierra, porque cada vez que vean ustedes un niño, pues ya van a saber. Acuérdense de mí, por favor. Pero verlos en el hospital y cuando me vea agarrando un niño, nomás veo que no le tocan la cabeza y entonces ¿Nos va a llevar? que le tienen que tocar ¿qué? La cabeza. Por último, vean que es amplio. Por último, vemos algunas alteraciones que hay ahora a nivel de estas cicatrices que se llaman las suturas. Las suturas, acuérdense que quedamos que es para que crezca el cráneo. Más o menos, algunos autores dicen que se deben de cerrar, o sea, se termina de haber un crecimiento de ese cráneo a los 2 años. Entonces, a los 2 años se terminan y se cierran. Cuando estas se cierran antes de tiempo, no se deben de cerrar antes porque acuérdense, si no ya no crecen. Se le llaman cráneo-sinostosis. Entonces, ¿qué es una cráneo-sinostosis? Cuando las suturas, cualquiera de ellas, se cierra antes de los 2 años. Y vean, esta sutura, que es la corona, y esta sutura que está acá, es la lamboidea, me da un crecimiento antero posterior. Hace que el cráneo crezca de esta forma. ¿Sí? Y esta, que es la sagital, es un crecimiento que lateral. Entonces, tenemos una cráneo-sinostosis que se llama escafocefalia. Donde el problema es que se cierra antes de los 2 años la sagital. Y entonces el cráneo no crece para acá, sino se hace que, y parece que tuvieran un sombrero así, el niño tiene una cabeza largota y cortita. ¿Sí? Y eso quiere decir que se cerró su sutura sagital antes de los 2 años y lo único que estuvieron creciendo fue la coronal y la lamboidea. Y cuando yo veo esa malformación, yo digo, ese niño tiene una ¿qué? Escafocefalia, que es una cráneo-sinostosis. ¿Esa no tiene solución? Esa no. Queda así de forma. Qué chido, ¿eh? Van aprendiendo mucho. No, hay varias. Que queda deforme, digo. Ah, no, por ejemplo, esta no puede, se cierra antes y entonces se forma otra que se llama trígonocefalia. Pero ya mañana les explico nomás.